están, infelices mortales? Les habla Nosferatu, Drácula, Sots. Juro por lo más alto que el 99% de lo que voy a contar, si no es que el 100%, pues la verdad. Era locutor, venía de haber dejado la carrera de leyes, estaba entusiasmado con la cultura popular norteamericana, era un fanático del jazz, Charlie Parker, Miles Davis, Dizzy Gillespie, sobre todo Billie Holiday, desde luego, y también tenía una obsesión por los cómics. Era autodidacta en cuanto desde que para aprender inglés lo aprendía en los cómics. Era muy buen escritor, muy buen productor, cineasta de los mejores que hemos tenido en México, una gente que sabía realmente de música, de jazz, y aparte pintor también. Eso lo hace abarcar todas las artes. Era un Juan López Moctezuma exitoso, vivía en una zona privilegiada de la Ciudad de México. Era una persona con una gran riqueza intelectual, una gran creatividad. Y Juan me llamaba mucho la atención por esto. Era muy creativo. Sí, era muy, muy creativo. Pero también tenía interés por lo que es el horror en un sentido más literario. Las historias de Edgar Allan Poe le fascinaban. Y me acuerdo que siempre me traía libros de Edgar Allan Poe. Muy amable con las damas. Y pues se dice que como en aquella época, y creo que en todas las épocas, pues era carita. Era un hombre atractivo. Era casi un caballero inglés cuando lo conocimos la primera vez. Muy amable, muy educado, vestido de una manera impecable. O sea, tú no le ponías tacha a él cuando entró la primera vez por la puerta a la oficina. Soy Juan López Moctezuma. Fui conductor de televisión, locutor de radio, amante del jazz, director de cine, en especial una, Alucarda, maravillosa. Trabajé aquí y allá, viví aventuras, cosas maravillosas, y de ahí tengo que contarles algo extraordinario, algo fantástico. Una historia de alguien que se encuentra a sí mismo a través de dos personas. ¡Qué maravilla! Drácula. Yo siendo muy niño, 6 años, y encantándome el cine de terror, había tenido bastantes malas experiencias en la noche con pesadillas. Mis padres me habían prohibido que ya viera cine de terror. Yo no, obviamente hacía caso omiso de ello. Pero bueno, siendo consciente del daño que quizás esto me estaba ocasionando, el día que yo decido dejar de ver cine de terror, fue un día que tomé el periódico, lo abro y justo veo el rostro enigmático, muy enigmático, del promocional de Alucarda. Me quedé media hora contemplando cada detalle de esa fotografía. Obviamente yo dije, la promesa que acabo de hacer, la acabo de romper. Busqué todo, absolutamente todo alrededor de esta película. Obviamente no la pude ver de inmediato, era una cinta para adultos. Pasó aproximadamente un año, yo seguía tras la pista de esta cinta. Le ofrecí dinero a un primo para que me llevara a ver la película de Alucarda y me sacara de las clases de karate que me obligaban a tomar. Él no quería, pues porque era una película para adultos con escenas fuertes. Cuando llegamos al cine, el señor de la entrada pues tampoco nos permitía la entrada. Le dije a mi primo pues que le ofreciéramos algo de dinero. El señor por fin aceptó que entráramos. Cuando entramos al vestíbulo, estaba lleno de señores pues ya mayores. Ahí reinaba la lujuria. Quizá yo era el único niño ahí y que iba con otra perspectiva de ver esa película.
Cuando entramos a la sala, la película ya había comenzado, estaban apareciendo los créditos. Y desde las primeras imágenes de Alucarda, estas me atraparon. La película en sí ocasionó estragos en mí, pero unos estragos sublimes, bellos. El ver unas escenas de terror, de belleza de esa manera, definitivamente cambiaron mi vida. Yo sentía cuando miraba la película que Alucarda me estaba retando directamente a mí, que me miraba a los ojos y me decía, investígame quién soy, de dónde vengo. Era como si mi propio reflejo me estuviera llamando. Yo te puedo platicar de Juan, de su juventud, introvertido. Desde muy pequeño le gustaba dibujar, pero dibujaba para hacer cine. Porque él empezó como pintor. Él lo que quería era ser pintor. Estuvo en Esmeralda, estuvo en San Carlos como pintor. Fue también un apasionado de la lectura. Sin ser universitario él, tuvo ahí la entrada para formar 2 programas de radio que todavía a la fecha a veces pasan. Creo que fue el de los impulsores del jazz en México, ateo, ¿verdad? Gracias a Dios. La familia, mi hermano, yo, mi papá y mi mamá. Y en ese tiempo mi papá era juez en el DF. Este era Juan, ¿verdad? Este de aquí, haciendo la primera comunión con mi madre. Cuando muere mi madre y fui a vivir con esta familia, mi abuelastro y mi tiastra, bueno, yo todos los días me iba a la escuela en la mañana con el abuelastro hasta Ciudad Universitaria y de ahí en la tarde nos íbamos a donde trabajaba, que era en el hospital, allá en la calle del Carmen. Entonces él me decía, te quedas aquí quietecito y sentadito sin dar lata. Y bueno, yo nunca hice caso, ¿no? Obviamente. Yo tomé mi libertad y fui caminando por todo el hospital. Aburrido y sin hacer nada, pues fui explorando todo el hospital hasta que bajé al sótano y encontré una puerta entreabierta y me dio curiosidad de entrar. Justo cuando entro sentí un terror, una cosa muy fea, ¿no? Un dolor, un sufrimiento al ver en una camilla el cuerpo desnudo de una mujer en el que yo obviamente de inmediato imaginé que era mi madre, ¿no? Con todo este problema que yo veía a mi mamá en todas las mujeres que se le parecía. Pero al mismo tiempo, bueno, fue algo fascinante, excitante para mí, ¿no? Me había llenado de excitación, ¿no? A mi corta edad de 9 años, bueno, su piel dura tal vez, pero al mismo tiempo se veía tan suave, su cabello, sobre todo esa mirada perdida, ¿no? De los ojos abiertos del cadáver. Algo muy excitante al mismo tiempo para mí. Claro, primero la locura, luego todo empieza a cambiar. El mundo es diferente, está al revés, el sol no ilumina, es turbio, es diferente, todo es distinto hasta que al fin el refugio. El refugio, el pequeño refugio en un pequeño lugar. Venice, la pequeña Venice. En California, claro. La Venecia gringa, le decía. Bueno, y ahí, Lilith fue la primera mujer de Adán. Lilith, maravillosa Lilith, y fue mi mujer. ¡Mi mujer!
sé que se casa Juan con alguien muy connotado, que le ayuda muchísimo en su profesión. Él se casó con mi mamá cuando yo tenía 5 años. Escribía los scripts con él, le ayudaba en lo que era el vestuario, la dirección artística, sobre todo en La Mansión de la Locura. También ayudaba muchísimo cuando hacía sus programas de tela de juicio. Yo recuerdo que mi mamá se la pasaba días contactando a las personas. Se compaginaban muy bien los dos porque él era como muy creativo, pero muy impráctico. Y mi mamá era como que le resolvía toda esa parte de su vida. O sea, él era muy distraído también para vestirse. Usaba calcetín de un color, otro de otro. Y mamá siempre lo quería impecable. Porque tenía que hacer esta imagen en la tele. O sea, lo bonito es que mi mamá apreciaba la parte artística de mi papá. Pero ella también entendía que para poder mantener a una familia y todo eso tenía que también ser una persona práctica. Porque a veces, aunque él ya no quería estar ahí, él quería hacer películas. Pero pues mi mamá le decía, para hacer películas primero hay que tener el dinero para hacer la película, juntar el dinero, hacer la película y mientras tanto, o sea, hay que tener con qué comer. Mi mamá era la que llevaba las cuentas, era la que organizaba todo. Era en un sentido como la persona que es la productora, ¿no? Después de que vi la película, pues para mí fue un shock mental. Penetré exactamente en un mundo que yo ya había imaginado. Inclusive te puedo decir que muchas de esas imágenes yo las había ya dibujado de niño. Entonces fue un momento mágico que derivó en una obsesión. Empecé a dibujar a Lucarda diario, empecé a coleccionar todo lo que tuviera que ver con la actriz Tina Romero y mi obsesión creció y creció y creció al grado de que, bueno, todavía conservo una caja llena de todos esos dibujos que yo hacía de Lucarda, de los recortes de los periódicos. Cualquier cosa que tuviera que ver con Tina Romero o con cualquier persona que había salido en la Lucarda para mí era importante. Obviamente esta obsesión pues creció a tal grado que pues mi mamá sí empezó a notar raro esa colección tan despampanante de esta película. Los primeros recortes me los tiró mi mamá porque dijo que pues que me pasaba, que eso no era normal. Pero bueno, bajo esta obsesión, pues obviamente no se podía quedar ahí y yo empecé a coleccionar más y coleccionar más. Lo que más me llamó la atención de ese rostro era algo que escurría del ojo. No sabía yo si era una gota de sangre o una tira de cabello. Y hoy en día puedo decir que no sé qué es lo que me llamó tantísimo la atención y qué es lo que despertó tanta curiosidad en mí. Este es mi cuarto, es un cuarto pequeño, como mi propio mundo, porque realmente en él solo entran muy pocas cosas las que yo permito y muy pocas personas también. Mi infancia fue caracterizada principalmente por un total autoaislamiento, un pequeño mundo también, del cual solo formábamos parte yo y mi madre. Mi madre para mí fue todo y lo es todo. Es la persona pues a la que más he amado en mi vida, a la que más he venerado, respetado, le he rendido casi culto a mi madre. Cuando entré a la secundaria, pues los demás niños o adolescentes pues ya estaban clavados en esos rollos de enamoramientos o de sexualidad. Yo no, yo era mucho más chico que ellos. Entonces pues yo seguía más bien clavado en mi mundo infantil. Y en ese entonces mis amigos imaginarios eran Parchís. Tanto así que yo llegué a ser presidente del Club Amigos de Parchís. Yo era el encargado de coordinar las cartas que le enviaban al grupo y hacérselas llegar. Otra de las cuestiones que caracterizó mucho mi infancia fue mucho odio, muchísimo odio. Una de las cosas que a mí me apasionaba de niño, por ejemplo, era leer libros de brujería. Y yo me preguntaba cómo puede ser posible que a través del pensamiento alguien pueda causar daño a otros seres. Entonces yo, según practicaba en cortarles cabello a algunas personas, hacer lo que se llama una guanga, o sea, un fetiche, una muñeca, y clavaba alfileres y veía la reacción de la persona a ver si le estaba pasando eso. Recuerdo muy bien que mi primer experimento de vudú fue con mi perro Terry. Bueno, era el perro de mi hermana, pero me caía un poco gordo. Era muy escandaloso. Y además solía morder a mi cuyo. Inclusive mi propio padre me orilló a hacer cosas como estudiar cosas que yo a veces no quería, practicar deportes que a mí no me gustaban. Y pues con él también a veces practiqué un poquito eso. Claro, nunca funcionó. Yo oía pláticas entre mi mamá y mi papá sobre que yo era una persona extraña, que me comportaba muy extraño en la escuela.
En la obra cinematográfica de Juan empieza tardíamente, cuando los de su generación ya han tenido las facilidades de filmar, facilidades que casi todos desaprovechan. Llegó justo en el momento en que se gestaba un movimiento que era muy allegado a sus intereses. Jodorowsky viene a México, trae consigo todas las premisas del pánico, ¿no? Que son simultaneidad, horror, humor. Entonces era básicamente un cine independiente que yo creo que no lo hacían con el afán de ganar mucho dinero. Y vaya, era un cine que se hacía prácticamente por amor al arte, ¿no? Al arte pánico en particular. A pesar de que se ha dicho de que se trata de un cine muy pobre técnicamente, de que se le ha denostado por ese aspecto, yo creo que su principal objetivo era hacer imágenes que nunca se olvidaran. No eran comedias, no eran melodramas, no eran películas de terror. Por supuesto se debe a que pues no eran directores per se, ¿no? Sino que eran artistas multidisciplinarios. Esta espontaneidad, el crear universos con los recursos que se tenían a la mano, el no ser tan serios, el no ser tan estrictos. O sea, todo este tipo de profanar cosas que ya eran muy sagradas. No asocio en rigor a Juan López Moctezuma con el movimiento pánico. Creo que coincidieron. Esa idea de ir hasta el final del descabellamiento de los personajes. Pero no toda esta poesía o todo ese lirismo prefabricado. Con lo que yo asocio a Juan es con Juan. Él era su propio movimiento. Él resentía muchísimo el no ser comprendido en sus términos. Sufría una gran desilusión y tristeza cuando fallaba en algo o cuando no se interpretaba bien lo que él estaba haciendo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Dar un antigripal, por favor? ¿Para niños? Sí. Ya tengo Me acuerdo perfectamente cuando yo vivía solo con mi mamá y mi abuelita. Mi mamá era una mujer muy trabajadora, muy luchona, se iba mucho, por ejemplo, a McAllen y a Estados Unidos, a Texas, a comprar ropa y payuca, ¿no? Sobre todo para venirla a vender. Y era muy movida, ¿no? Muy abierta, ¿no? Muy inteligente, como persona muy grande, ¿no? Porque cuando ella quedó embarazada de mí, todo el mundo le dijo, pues aborta. Y ella dijo, no, yo lo quiero y me lo voy a quedar y sin su ayuda. Y se echó, sí, el paquete sin ayuda de nadie, ¿no? Esta es mi mamá. Bueno, pues mi mamá era modelo. Muy bonita, muy valiente, llena de energía. Me acuerdo, una etapa muy feliz, me acuerdo perfectamente el día que mi mamá se casó con Gerardo, aunque yo no sabía que no era mi papá, pues sí, lo tenía como un padre, ¿no? Me llevaba muy bien. De hecho, al contrario, a veces, mi mamá era la estricta a veces que quería que estudiara más y que le echara más ganas en las cosas. Y Gerardo era así como que, no, pues déjalo más aquí. Entonces yo a veces me iba más con Gerardo, por ejemplo, para que me consintiera más en el aspecto de dejarme hacer las cosas, ¿no? Teníamos una vida familiar padre. Los domingos nos la pasábamos en todos lados, en balnearios, hasta los 9 años aproximadamente vivimos así. El último año o 2 años tenían muchos problemas ya de identidad, yo creo. Se peleaban mucho, discutían mucho. Una vez sí, este cabrón agarró otra casa de mi mamá. Me mandaron a casa de una hermana de ellos, a mí y a mi hermano, como de vacaciones, digamos, pero no nos decían nada. Mi mamá no me hablaba por teléfono, Gerardo no nos hablaba por teléfono, no sabíamos nada. Durante 3 meses, o sea, yo no sabía, ni mi hermano ni yo sabíamos que mi madre había muerto, nos habían mandado a otras casas. Yo empecé a sospechar porque yo veía a todo el mundo llorar y preocupado y de negro. Me dijeron que lo que había ocurrido. Después de eso, una semana más o menos, me dijeron que, pues, bueno, que Gerardo estaba en la cárcel.
Cuando nos llevaron a visitarlo, cuando a mi hermano y a mí, pues él nos contó que él no había sido, que le habían hecho una injusticia. Y pues yo le creí, de algún modo yo le creí, porque pues bueno, pues era para aquel entonces mi padre, ¿no? Yo no sabía que no lo era. Cuando me dan el expediente, cuando yo tengo el expediente, obtengo más bien el expediente, porque no me lo dejaban tener, y vi las fotos de los acontecimientos, ¿no? De mi madre que había sido ahorcada, golpeada y todo, pues todo el amor que pude haber tenido, que tenía para él, se convirtió en un odio extremo, ¿no? En un desconcierto y en un tratar de entender por qué, el por qué, ¿no? Él me había dicho una cosa, ¿no? Realmente, él me había dicho que él no había sido y yo le creí, porque siempre le creí. Y fue un choque emocional muy, muy fuerte, tanto que lo odio a muerte, ¿no? Como para matar. Me cambió por lo completo. No sé cuál hubiera sido mi vida, ¿no? Yo tenía 9 años cuando todo esto ocurrió, pero sí. Mi vida hubiera sido distinta, otra. Yo hubiera sido piloto de avión. Generalmente trabajaba durante la semana de lunes a viernes. Yo lo veía más bien en las noches cuando llegaba del trabajo, pero sí recuerdo que siempre lo veía en el noticiero de la noche. Ya en los fines de semana, que era el tiempo en que estaba con la familia, se la pasaba llevándonos a los museos. Cuando vivíamos en Europa todo el tiempo nos llevaba a diferentes pequeñas ciudades. Siempre que íbamos con él era diversión. No sé, cosas divertidas, ir al cine, ir al teatro, ir a los museos. O sea, a mí me encantaba estar con él, realmente. Tenía mucha paciencia. De niña yo me acuerdo que era una excelente persona como para enseñarte. Y pues siempre me aconsejaba. Era muy fácil convivir con él. Tenía mucho esa conexión también con lo que es ser joven, ser niño. No dejaba eso atrás. Era una persona muy espléndida. En todos sentidos, en su tiempo. No sé, a mí me encantaba estar con él, realmente. Lo quise mucho y siempre lo llamé papá. Lilith, me hice amante de Lilith, pero no de ella, sino de su cabellera. Su cabellera, ella era su cabellera y yo era en su cabellera. Nos acariciábamos todo con su cabellera en el mundo. Éramos los dos y nadie más. Paseando, caminando por todas partes y su cabellera yo la pude guardar en un cofrecito al fin. En mi cuarto de Venice. Un día salimos a caminar bajo la luna, bajo el cielo, los dos solos enamorados y su cabellera era el mundo entero. A la playa, una hermosa playa, caminamos, revolcábamos. Todo era precioso hasta que un estúpido salvavidas se nos empezó a acercar corriendo. ¿Qué estaba yo haciendo? ¿Qué cosas? Que estaba desnudo. ¡Claro! Estoy con ella, por eso estamos desnudos. ¿Qué no ves a Lilith? El imbécil estaba ciego, no vio a Lilith. Y de ahí al hospital. Era un domingo por la noche, prendimos el radio en Radio Universidad, escuchamos un programa que se llamaba La llave y la clave del tiempo, un programa de cuentos de terror que conducía y narraba Juan López Moctezuma. La nave del tiempo. Al día siguiente, Manolo habla a Radio Universidad, contesta una señorita llamada Francisca y supuestamente era la asistente, ¿no? de Juan. Con el entusiasmo que escuchó de Manolo sobre Juan López Moctezuma y el interés que teníamos sobre su película Lucarda, nos dio cita para verlo. Francisca. Alejandra Blengio.
Pablo López. Hilario y Miki, Juan López Moctezuma, Carlos Montaño en los controles y estamos en el estudio 2 de Radio Universidad. Y llegaba a la cabina una muchacha, se sentaba a la cabina y saludaba. Yo pensaba que trabajaba aquí, ¿no? Su asistente así directa, y no era nada más su asistente, era más que su asistente. Al otro día habíamos decidido que teníamos que ir directamente a la universidad, fuimos hacia allá y preguntamos por la señorita Francisca, la asistente de Juan López Moctezuma, y pues la persona que nos atendió nos dijo que ahí no había ninguna Francisca y mucho menos un asistente de Juan López Moctezuma, y que no nos podían haber citado además porque Juan López Moctezuma tenía 3 semanas de haber ingresado pues al hospital psiquiátrico, ¿no? En la noche estábamos desconsolados porque habíamos perdido la cita con Juan López Moctezuma, pero de pronto entró una llamada, era de la señorita Francisca, la supuesta asistente de Juan. Estábamos muy extrañados porque nosotros nunca dejamos ningún dato, teléfono ni nada ahí en la recepción donde los habíamos ido a buscar. Francisca nos dijo que no nos preocupáramos, que en 2 o 3 días más teníamos una cita ya con Juan en el hospital psiquiátrico. No lleguen tarde. Salimos de nuestras respectivas labores, portábamos nuestra ropa de trabajo, yo de la bata de estudiante de odontología y Eduardo la bata de farmacéutico. Cuando llegamos al hospital, la entrada fue relativamente muy fácil, porque no sé si era por la ropa blanca que portábamos. El caso es que nos dejaron pasar directamente al estacionamiento sin mayor requisito, inclusive al estacionamiento de los médicos. Bajamos, el lugar era bastante sombrío, había muy poca gente. Gente propia de un lugar como ese, ¿no? Como un hospital. Fue cuando llegamos directamente a la parte final del pasillo del lado izquierdo donde estaba la habitación de Juan López Moctezuma. Es cuando entramos, ¿no? Que nos llevó la enfermera. A lo largo del pasillo era muy oscuro. La única puerta que brillaba o de la cual emanaba un poco de luz era la habitación de Juan. La enfermera nos condujo hasta ahí. Pasamos. La impresión fue bastante fuerte porque ver a nuestro ídolo postrado en una cama fue muy impresionante. Yo comencé a hacer, pues, bajo los nervios, preguntas de rutina. Señor, ¿es usted Juan López Moctezuma? Y la enfermera dijo, no, ni le pregunten nada, el señor está catatónico, no les va a entender nada. Permanecimos un rato en silencio, la enfermera salió y de inmediato Juan empezó a tomar otra actitud. Él estaba con un brazo tirado de la cama, una pierna también tirada hacia un lado de la cama, y lo que más nos llamó la atención es que miraba hacia arriba, hacia el techo, como si estuviera observando algo que iba y venía de izquierda a derecha, y de la nada dijo, estoy aquí con mis amigos los demonios y vampiros que revolotean a mi alrededor. Mis fantasmas. Aquel momento fue realmente espectral porque, bueno, la habitación era oscura, entraba apenas un pequeño rayo de luz. Nosotros tratábamos de hablarle, yo trataba de preguntarle a Juan sobre Alucarda, dónde la había filmado, y realmente se sentía a lo mejor una presencia al grado de que yo volteaba a ver lo que Juan estaba volteando a ver. De pronto, él reaccionó de otra manera, nos llamó, nos dijo, vengan, y en voz muy baja nos dijo, sáquenme de aquí, porque me quieren matar. Volteé a ver a Manolo, él me volteó a ver a mí, en un momento tácito quedamos de acuerdo en sacarlo, ¿no? De inmediato Manolo se aproxima hacia la puerta, se asoma que no haya moros en la costa, ninguna enfermera, ningún doctor. Nos dirigimos al estacionamiento, subimos a Juan en la parte trasera, lo recostamos y nos salimos de los... Yo arranqué a toda velocidad, obviamente teníamos miedo de haber sacado a Juan del hospital. Ya que habíamos avanzado unos kilómetros a toda velocidad, le empezamos a preguntar a Juan a dónde lo llevamos y para sorpresa nuestra no respondió nada. No sabíamos si en realidad era él. La única referencia que teníamos era una foto en un periódico de cuando él estaba filmando alguna película, algunos años atrás. La verdad es que no teníamos la conciencia de que hubiéramos sacado a la persona correcta. Retomando, a mí se me hizo muy interesante
lo de Juan porque estaba envuelto en una atmósfera por el tipo de cine que había hecho. Demoníaco, más que pánico, ¿no? Y él le dio muchas connotaciones diabólicas al guión mío. Y además que, bueno, es que quería hacerlo para conmocionar a la gente, ¿no? Porque eso sí le gustaba mucho. Eso era anticlerical, a pesar de haber estado con el Papa. Era anticlerical. Su cine es un cine de culto. Y hay gente que son seguidores, que te comentaba hace rato que la película todavía no estaba terminada y estaba invitada a festivales. Era todo muy enfocado hacia todo lo que era terror, a lo que era muerte, a lo que era sombras y todo eso. Y durante la película pues salió la posibilidad de que yo hiciera una danza, una coreografía para ella, ¿no? Pero no pasaron cosas que no fueron agradables. Quizá es uno de los excéntricos del cine más, digamos, más consecuentes con esa excentricidad en su época. Yo diría que participó en gran parte en una mirada que deseaba un cambio del establecimiento social, de las cosas como se manifestaban en ese momento. Sí. Él fue una persona muy iconoclástica, era una persona que estaba en desacuerdo con el sistema y sin embargo participaba en él. Pero sé que es algo que está detrás un poco de sus ideas de las películas de horror, que era un interés por lo que es los problemas sociales, por ejemplo. Yo fui testigo de su gran éxito en esa nación en donde el éxito no es nada fácil para el mexicano. Yo me empecé a desarrollar físicamente algo ambiguo, sexualmente algo extraño. Y se me empezaron a desarrollar las caderas, los senos. De por sí yo me sentía, bueno, ya extraño, aislado del resto de los niños. Yo empecé a investigar muchísimo en libros de medicina. Fui con un endocrinólogo y bueno, pues se confirmó el diagnóstico de que yo tenía cierto grado de ambigüedad sexual o lo que se podría decir hermafroditismo. Me dijo, solo hay dos caminos. O te quedas como estás o te decides por reafirmar algunas de las características de uno u otro sexo. Por esa ambigüedad física que yo tenía, pues muchos compañeros de la escuela, su curiosidad la quisieron manifestar pues, hacia un abuso sexual que realmente no hubo, nunca lo hubo, pero el intento sí. Esto me llevó a tomar la decisión de definirme un poco más como varón, porque como varón te sientes más protegido. Yo estoy muy contento con lo que soy, amo ser como soy. No me cambiaría por nadie. Creo que todos los seres humanos siempre tenemos que optar por tener un disfraz. Yo me he visto de negro porque me siento aislado de la sociedad. Siento que vestido de negro yo soy juez de la sociedad y no al revés. Me daba coraje. Me daba coraje porque yo imaginaba que mi madre no estaba muerta, ¿no? Que no estaba muerta. Que me había abandonado o que nos había abandonado. Y sentía mucho odio contra todo. Sí soy una persona que tiene mucho odio contra la sociedad, no contra la vida, contra la sociedad. Este es el asesino, mi mamá, mi tía abuela y mi abuelita, la mamá de mi mamá. Este es el papá de mi hermano, ¿no? Que le haría exactamente lo que le hizo a mi mamá, pero triplificado. Golpearlo en la cara hasta desfigurarlo y ya cuando esté sin fuerzas, asfixiarlo, ahogarlo. Era un niño que que era hiperactivo, que me daban medicamentos, ¿no? El Ritalin. Y que pasa esto de mi mamá. De la noche a la mañana me quitan el Ritalin, porque ya no me llevaban con el psicólogo, ya no me llevaban con los médicos esos que me hacían los encefalogramas, todo esto, ¿no? Ya no me lo dan, me quitaron así de un día para otro. Entonces, los Mondragón me metieron a un internado aquí en el Distrito Federal, de lunes a viernes. No era precisamente un orfanatorio, ¿no? Pero sí eran niños hijos de prostitutas, de drogadictos, de delincuentes. Pues me tocó meterme unas tranquisas y todo contra todos, ¿no? Entonces era más mi preocupación de estarme defendiendo y cuidándome. Digo, parecía que yo estaba también en la cárcel directamente, ¿no? No tenía dignidad, no tenía orgullo, no tenía respeto. Y llegó un tiempo en que ya no soporté todo esto y me fui. Y ahí fue cuando empecé a divagar por las calles y todo.
y me quedaba a dormir en ese tiempo en la calle, abajo de los puentes, me quedaba aquí en las torres de satélite, en varios lados, ¿no? Iba caminando por un lado y volteaba y veía a una mujer con las características de mi mamá y creía que era ella, ¿no? Entonces cuando me fui, un día muy, muy triste, veo mi acta de nacimiento y dije, es que tengo que encontrar a mi familia, ¿no? Tengo que encontrarlos. Cuando encuentro por fin la dirección y todo, como un imán, ¿no? Me fui atrayendo hasta que llegué derechito a la casa. Cuando llego a mi casa, pues estaban con los sellos estos judiciales, clausurado y todo. Me brinqué por la barda izquierda para ver, pues estaba vacía, toda llena de polvo. Y solo estaba el carro que teníamos, ¿no? Que fue donde me quedé a dormir, porque pues yo ya no tenía dónde vivir y me quedé a dormir ahí en lo que era el carro de mi mamá, ¿no? Un carro pues, que estaba ya sin llantas también y bueno, todo destartalado, ¿no? Era el único refugio que me quedaba, el único acercamiento, el vínculo más bien que tenía con mi familia, ¿no? Con mi mamá. Me gustaban muchísimas cosas. Me gustaba la biología, me gustaba el cine, me gustaba la arquitectura. Más que ambivalente, yo creo que soy polivalente, ¿no? Me gustan muchísimas cosas. Pero creo que la odontología reunió precisamente varias de las áreas que a mí me gustan. Era un poco siniestra. A mí me gusta pues, el terror, me gusta el cine de terror. Creo que ahí me podía desenvolver como director de mis propias obras, ¿no? Cuando un cliente llega al consultorio, traen tal grado de estrés que realmente, y sin ofender, dejan ese lado racional o humano para convertirse en una especie de insectos. Y yo aquí en mi consultorio pues es algo así como la telaraña. Yo así lo percibo y creo que ellos lo perciben mucho más porque piensan que van a sufrir. Yo sería muy hipócrita si dijera que no gozo ese momento como una araña caza a su presa. Pero por supuesto yo estoy a sabiendas de que yo estoy aquí para aliviar ese dolor. Entonces yo creo que la odontología además nutre gran parte de mi sadismo. Yo soy una persona mentalmente, me considero muy sana, pero creo que todos tenemos cierto grado de sadismo que debemos satisfacer. Y el estar aquí en directo y en vivo atendiendo a un paciente, ver la sangre, hacer incisiones, cortar, suturar, créeme que para mí es muy, muy satisfactorio. Tiene que ver mucho con la biología, tiene que ver mucho con la medicina, inclusive tiene que ver con la entomología, que es una de mis pasiones, ¿no? Los insectos yo los amo. Gozo más estar con mis animales, con mis tarántulas, el quedarme viendo horas, cómo reaccionan, cómo se mueven. Y lo que más me fascina es ver cuando les pongo quizá alguna presa, el ver cómo van reaccionando. Ese juego de caza entre la tarántula y su presa es fascinante. Yo me puedo pasar 3, 4 horas tras mi pecera viendo el momento en que la tarántula llega a su presa y la devora. Esta es una Drosera regia, una de las plantas carnívoras del género Drosero más grandes del mundo. Y como se puede ver, tienen gotitas de mucílagos en tentáculos. Cuando un insecto se posa sobre ella, el mucílago los retiene, como está reteniendo mi dedo la planta, si se puede ver. Las plantas carnívoras para mí son mi gran pasión. Me gustan porque rompen o transgreden las leyes de la naturaleza. Normalmente los animales son los que depredan a las plantas. En el caso de las plantas carnívoras, la regla se rompe de una manera extraordinaria. Imagínate que una planta sea la que asesine y devore a un animal. Eso para mí es magia pura, ¿no? Pues mira, esta es mi colección de cuchillos. Todas estas son armas blancas, pero cada una es distinta, ¿no? Tiene una función. Desde muy niño me han gustado los cuchillos. Desde la primera vez que me fui de mi casa y anduve viajando por carreteras y todo, tuve mi primer cuchillo que me robé de una tienda de autoservicio. Y aprendí a usarlos y a defenderme con ellos. Cuando me iba a suicidar, tomé mis 3 mejores cuchillos. Cuando me peleé con Manuel hace como 15 años. Y estas
cicatrices que tengo, estas 15 cicatrices que tengo aquí, las hice con cuchillos cortándome así. Realmente no cortan así, ¿no? Tienes que, va a hacerte daño, tiene que ser así, no horizontal, sino vertical. De hecho, el cuchillo es el mejor amigo del hombre, más que el perro, porque ha estado desde el principio de los tiempos, ¿no? Yo creo que mi peor enemigo soy yo mismo. Siempre he creído, ¿no?, que todos cuando nacemos somos dioses. Y en el proceso nos vamos a ir convirtiendo en humanos. ¿Qué tan humanos vamos a ser? Creo que ahora he llegado a una etapa en que soy demasiado humano. Me perdí a mí mismo en el camino. Y eso es lo que más me duele de mí. Sigo siendo un monstruo, ¿no? O sea, sí me volví un monstruo. Ya mayor, aproximadamente a mis 14 o 15 años, mi obsesión de Alucarda no había decrecido, muy por el contrario, seguía en aumento. Y yo estaba en un grupo de teatro. De hecho, si hubiera sido actor, me hubiera puesto como nombre profesional Constantino Romero. Constantino por Tino el de Parchís y Romero pues por mi amadísima Tina Romero. El director que nos dirigía, Fando Ilisa en ese entonces, estaba metido en cuestiones raras, esotéricas, de terror. Y una de las actrices había tenido traumas muy fuertes por el miedo que le inspiraba el director más que nada. Me dijo que por favor la acompañara a buscar un lugar religioso donde ella pudiera solventar un poquito ese terror. Fuimos a la iglesia que estaba más cerca de mi casa, ahí en el Mirador, y Diana entró a un grupo religioso. Yo me quedé fascinado por ver cómo tocaban la mandolina en la estudiantina y decidí introducirme a este grupo. Fue así como llegué a la iglesia del Mirador. Para ir a los ensayos de la estudiantina en la iglesia, yo siempre tenía que pasar por una calle donde, curiosamente, siempre me había llamado la atención un automóvil muy viejo. Era como un imán, me atraía. De entre todo el panorama que estaba ahí, ese auto en especial me llamaba muchísimo la atención y... Estaba cerca de la iglesia, por esta zona de satélite, en donde realmente conocí a Manolo, ¿no? El primer día que lo vi me impactó, me quedé anonadado en su aspecto primero físico, sí. Sí me quedé entre la duda, bueno, ¿es hombre, es mujer, qué es, no? Estando en plena misa, sentí una mirada insistente. Era la mirada de Lalo. Lo había visto y todo, pero no me atreví a acercarme, ¿no? Siempre me llamó muchísimo la atención. Me llamó mucho la atención su forma de ser, la manera en que siempre se vestía de negro, el cabello largo, ondulado. Él no dejaba de mirarme, me perturbó, me cayó mal, también me dio curiosidad de saber quién era o por qué me miraba con esa insistencia. De pronto se acercó. Yo subí a donde se pone el grupo a tocar y me le acerqué sigilosamente, sin que se diera tanto cuenta, me le pongo a un lado. Y me dirige la palabra y sus primeras palabras fueron que por qué era así. Yo dije, pues así soy. Dice, ¿pero por qué eres así? Me preguntó 2 o 3 veces. Yo no sabía a qué se refería. Y a partir de ahí fue diario, una amistad constante. Ahí empezamos a hacer una unión muy fuerte, tanto que todos los días estábamos juntos, pasamos patinando y haciendo unas coreografías hasta las 12, 1 de la mañana ahí en la colonia. Entre otras cosas, pues bueno, empezamos a causar escándalo en la colonia, ¿no? En nuestra sociedad y más aún en la iglesia, porque si de por sí yo era el diablo, aunque era el acólito, era el diablo, el insoportable, era el pandroso, el rockero, el rompemadres de la colonia. No comprendían que alguien como él, el macho, se juntara con alguien como yo. O a mí me decían que cómo es que yo me juntaba con alguien que era drogadicto, cosa que no era cierto, o con un vago. Cuando conocí a Lalo, fue la primera persona auténtica que yo había visto, fuera de hipocresías o de
caretas, él se preocupaba por complacerse a sí mismo de una forma muy ingenua. Para mí era interesantísimo observar la conducta de Lalo. Él vivía en un carro que estaba a la vuelta. Se encerró ahí, hizo su mundo y bueno, hicimos nuestro mundo porque yo ya era parte de su mundo y él era parte de mi mundo. Me gustan las mujeres y Manolo. Tomamos también como costumbre que cada noche, para que él durmiera, yo inventaba un cuento referente un poco a nuestras vidas y lo coleccioné en este cuaderno. Hasta las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana se quedaba ahí conmigo en el carro, contándome cuentos, historias. Abro los ojos y veo estos ojos sobre mí, que iban sobre mí, y empecé a montar en cólera, despiadada cólera. Lo lancé contra las paredes, lo estampé, lo insulté, le pegué, hasta que se fue. Desapareció. Y al fin me pude quedar solo con Lilith. Los dos solos en este pequeño cuarto. Haciendo el amor, inventando el amor con Lilith. Los dos solos, en este cuarto chiquito que apenas tenía una ventana muy chiquita. Y era mejor porque así nadie pudo ver todo lo que hacíamos, Lilith y yo. Cuando murió Franco, que es cuando España finalmente se abrió al mundo porque había estado bajo esa dictadura de Franco, Televisa creo que vio la oportunidad de abrir un canal en España. Y entonces fue encargado de Televisa Europa, que estaba en España. Era un hombre que se codeaba con los reyes, con las reinas, con el Papa. Entrevistaba lo mismo al Papa que al que estaba en ese momento en el Kremlin, por ejemplo. Y también estaba a cargo de lo que era todos los noticieros, todas las noticias. Y entonces, las noticias de Europa, que si el Papa. Vivía como príncipe en España, cuando estuvo con Televisa esos 10 años. Íbamos a la escuela de las infantas, donde iban las hijas del rey y la reina. Y empezó a tener mucho reconocimiento. Este es Roman Polanski. Ahí está con Roman Polanski. Estos eran sus programas en tela de juicio. Pero él quería hacer películas. Y él quería hacer películas no comerciales. Que alguna vez John Lennon y yo nos interesaron en hacer una película con él. Como buen amante del jazz, le gustaba también improvisar en el cine. Yo creo que muchos compartían ese asombro de no saber qué está pasando, hasta que veían, bueno, el trabajo ya terminado. Tenía una escena donde andaba desnudo. Hizo su escena, se autodirigió y después, ya dirigiendo otras escenas, siguió desnudo totalmente ante el asombro del equipo técnico. Entonces, pues esa fue la primera señal de que algo iba a salir raro en el rodaje. Un momento en que a mí Juan me pidió que yo hiciera una especie de escena entre actuada y bailada, aleteando alrededor de una persona que estaba en la película muerta, ¿no? Entonces, esa experiencia para mí fue bastante dura. Tuve una sensación de que hasta aquí llegó la diversión y yo no vuelvo a meterme en nada de esto porque fue como un clic. Yo me sorprendí cuando él empieza a dirigir porque empezaron a ocurrir cosas muy raras. Por ejemplo, si había una orgía, era una orgía real. Si había una misa negra, era una misa negra. Lo único era en lo que pues no era real, eran los asesinatos. A los pocos días llega vestido de romano o de griego, con una túnica, con una guirnalda en el pelo, pintado de verde,
y vuelve a entrar así a dirigir y vuelve a causar choques tremendos. Traía su guirnalda o sus hojas de laurel en la frente y vestido como emperador. Que el tipo estaba loco. Pero esos locos maravillosos, espléndidos. Algo pasó ahí tremendo que no he llegado a saber, que fue su enfermedad, su truene en España. Nada más nos comenta que llega un día de París a Barcelona, de París a Madrid, alguna vez. Y le dicen, señor Juan López Moctezuma, muchas gracias, están sus boletos y se regresa a México. Terminó mal. Se va a Los Ángeles y viene el deterioro, ¿no? Si no, deterioro económico, de prestigio y físico también. Yo creo que es lo que lo llevó a ese estado emocional tan terrible, ¿no? Llegamos a mi cuarto, subimos las escaleras, llegamos a la azotea, de inmediato lo metimos hacia mi habitación, donde estaba mi cama. Y Manuel y yo nos salimos a platicar, muy emocionados, ¿no? De que mira quién estaba con nosotros, ¿no? Juan López Moctezuma, nuestro ídolo, el creador de Alucarda. Pero en eso, después de un ratito de estar platicando, empezamos a oír unos gritos tremendos, ¿no? Y era Juan que estaba como loco gritando porque ahí teníamos un altar que Manolo y yo habíamos hecho de una colección de cosas, de fotos y, por ejemplo, esa muñeca, ¿no? Que habíamos realizado. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Entramos a ver qué sucedía y él gritaba, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es esto? Estoy en el infierno, ¿no? Estaba gritando muy Más que con desesperado. palabras, lo decía con su actitud. Tenía los ojos desorbitados. En casa no pasa nada, ya no está el hospital. No medicina o algo. Entonces lo único que se nos ocurrió es tomar la bolsa de medicinas y buscar un ansiolítico para que se calmara. Y sí, finalmente él comenzó a tranquilizarse. Quizás si hubieran seguido siendo nada más locutor, que era lo que le gustaba, pero cuando lo meten como director de una empresa, y eso creo que no era lo que le interesaba, de ser director de una empresa, que era comercial, más que nada. Pero yo realmente creo que él se vino abajo cuando se divorció de mi mamá. Realmente. A partir de la ruptura con su pareja, la madre de sus hijas, debió haber causado en él un cambio muy drástico. Juan López Moctezuma me contaba que cuando estaba en Los Ángeles, ya sin trabajo, sin relación familiar, sin contacto con sus hijas y su familia cercana, me dice, Roberto, no me lo vas a creer, pero a veces me quedaba viendo la televisión 8 o 9 horas seguidas. No decía, pero la televisión estaba apagada. Se encontraba tan deprimido que no me podía mover. El cuerpo no se movía. Así que Juan vivía solo con sus recuerdos, con todo ese menaje que traía Juan. Creo que parte de su parte creativa también tendía a la depresión o a desilusión a veces. O sea que tenía esos dos un poco extremos, ¿no? Una gran pasión y una gran energía cuando estaba metido en un proyecto. Empezó a tomar cosas que se le ocurrían ahí sobre la marcha y empezó a improvisar y improvisar.
Entonces una película que iba a ser de unas cuantas semanas, a las 2 o 3 semanas ya no tenía material negativo que filmar. Hay personas que no solo les gusta ver estas cosas, sino que se alimentan de ellas. Pues la cosa es que nada más estén alertas a ver cómo funcionan después en su vida, cuáles son los resultados, ¿no? Porque se mueven fuerzas muy fuertes. Esta es mi caja mágica, mi caja de recuerdos de Alucarda. Pues aquí coleccioné de niño todo lo que encontré al respecto de esta maravillosa película, como el póster original que se anunciaba en los periódicos. Esa vez yo me enamoré del cartel y le dije a mi primo que cuánto quería porque arrancara el póster de donde estaba pegado. Yo veía este rostro y no veía a la actriz, yo veía al personaje de la película. Todo alrededor de sus telenovelas. Y bueno, también hay cuestiones de la vida personal de Tina y muchísimos recortes de cine. Fotonovelas que ni siquiera ella misma tiene, yo las tengo. No es que me interesara tanto la obsesión hacia una persona, sino que yo a través de las fotografías de Tina Romero, pues yo imaginaba el personaje de Alucarda viviendo más allá de lo que yo vi en pantalla. Yo me sabía todo, inclusive me recuerdo perfectamente que a mis 6, 7 años yo ya me sabía el registro de Alucarda, que es 52729C. Esa era la autorización que daba el gobierno para poder exhibir Alucarda, ¿no? La mayoría de las personas han buscado su fe a través de una virgen. Para mí Alucarda fue la antivirgen. Fue un ser con una sexualidad explosiva, con una ambigüedad en su preferencia sexual. Y fue el paradigma de la belleza, o al menos yo así lo veo, una mujer medio ambigua físicamente, con un pelo largo, que enmarca un rostro pálido. Alucarda fue mi primera incursión en el cine de 35 milímetros. Tenía 19 años cuando hice esa película. Let's go inside. No. Hay como una crítica a la moral cristiana, ¿no? Alucarda es Drácula, es el anagrama, y en eso le ponía todo el orgullo de haber creado ese anagrama. El guión de Alucarda, que está basado en un cuento de Sheridan Le Fanu llamado Carmila. López Moctezuma proyecta este cuento hacia un guión en donde efectivamente Alucarda era una vampira. Y bueno, se involucran en la historia también cuestiones del lesbianismo. Decide combinarlo con esquemas de Drácula. Tardé años en ver cuál era el sentido de Alucarda. Cómo lo que a mí me parecía una desmesura dentro de la desmesura tenía que ver con una imagen del cine y de la fantasía que en ese momento no estaba funcionando. Él tenía la tesis de ir hasta el fondo. Decía que algo que después ya es un lugar común, que las historias de vampiros, como los relatos de Lovecraft, incursionaban en las profundidades de la psique. Pues sí, saber qué influencia tuvo esta película en la gente. Lugares extraños, a sitios extraños. Antes nos la pasamos, por ejemplo, casi vamos al cementerio. Y nos íbamos al cementerio de aquí de los Cipreses, ¿no? Y ahí nos pasábamos horas entre los muertos, ahí tranquilos, y varios muertos no nos hablaban y no nos decían nada, les valía gorro, estaban tan tranquilos que no se percataban de nuestra presencia, ¿no? Desde ese entonces, quizás desde los primeros días que yo conocí a Lalo,
Le platiqué que había una cinta mágica, una cinta maldita. Le platiqué de Alucarda. No sé con qué entusiasmo se la platicaría yo, que él se entusiasmó desde el primer día igual en decirme, quiero ver a Alucarda, quiero ver a Alucarda. Y desde ahí, desde los primeros días de nuestra amistad, nació una búsqueda de Alucarda. Buscamos la película en cielo, mar y tierra, literalmente. Íbamos al Bazar del Chopo, íbamos a las tiendas de videos de Cineteca Nacional, a videoclubs inclusive foráneos que buscábamos la película. A Tepito pero también. no había en Tepito, pero no había absolutamente ningún dato de la película. Es más, en ese entonces nadie la conocía. Nadie absolutamente. Let's make a pact. Alucarda fue parte del nexo que nos unió, porque Alucarda en ese entonces representaba el misterio, la libertad. Le platiqué que Alucarda tenía una novia, que era Justine, que se enfrentaban al mundo porque el mundo que las rodeaba no estaba de acuerdo con su amor. Cuando vi, entendiendo un poquito la relación, la vida de Alucarda con Justine y todo, inmediatamente asumí el hecho de nuestras vidas de Manolo y yo de alguna manera, ¿no? Desde quién era Justine, por ejemplo, quién es Alucarda, ¿no? En este caso, pues él es Alucarda, y yo soy Justine. Podríamos ser yo mismo Alucarda a veces y en cierto grado Manolo y Justine, ¿no? Siempre hay, los dos podemos ser ambas personas. También el hecho de ser Justine, de cómo Justine pues, fue agredida por una religión, fue agredida por una sociedad, fue agredida también, por ejemplo, al perder, porque llega el momento porque se supone que perdió a sus padres, ¿no? También me vi muy identificado también, no solo con Alucarda, sino también con Justine. Sí hay una afinidad entre el mundo de Alucarda y mi mundo. Alucarda estaba en el coche, Alucarda estaba en nuestra ropa, Alucarda estaba sobre todo en nuestra imaginación. Yo motivé a Manolo pues que fuéramos a buscar, ¿no? Con los actores, quiénes eran. Y la primera a la que buscamos fue a Tina Romero, Alucarda. Mis fans famosos, ya mis amigos. Siempre le he dicho a Lalo, por ejemplo, a mí me sublima, para mí es el retrato de la belleza, ¿no? O sea, tu cabello, tu rostro, tu sonrisa, tus ojos, tus cejas, todo, ¿no? Es realmente hermoso. Sobre todo, digo, tú en persona eres aún más hermosa, pero esta foto en especial, que fue la que yo conocí de niño, cuando la vi realmente me produjo algo en la cabeza. No sé, una especie de locura. Que yo quería saber todo. Un enamoramiento. Sí, un enamoramiento instantáneo, se podría decir. Yo quería saber todo, de verdad, todo acerca de quién era esta persona. Tanto es mi pasión por el rostro de Tina, que también cuando adolescente, recuerdo que te regalé este cuadro, ¿no? Es sublime, ¿no? Ninguna otra actriz que yo conozca lo tiene. O que yo haya visto en alguna película. Rostros como el tuyo no existen. Solo no realmente. Muchas gracias. ¿Qué amas más? Ti, hombre enigmático. Tu padre, tu madre, tu hermana, tu hermano. No tengo ni padre ni madre. Él quería ver si podía empezar de nuevo. Tenía la esperanza de que cambiarían las cosas y se metió otra vez a la radio y a hacer programas de radio y luego comenzó a hacer su obra. Estoy feliz en Radio Universidad. Si no nos pagan más, seguiré haciéndolo gratis, pero me estaré sacrificando mucho. Yo sentí que había un poco un como renacimiento, que estaba él volviendo a disfrutar y a lo mejor lo que estaba haciendo no le estaba dando para vivir económicamente, pero le estaba dando satisfacción en términos de su espíritu, le estaba dando alegría poder crear, que es básicamente lo que él quería hacer. Que él enfermó y sufrir de una enfermedad como la que él padeció es muy duro. Le dio como un stroke, una embolia, y terminó hospitalizado, le tuvieron que operar de esto. Hay momentos en que se entra en estados psicóticos durante la depresión y se tiene que estar confinado, ¿verdad? O bajo tratamiento médico. Es lo que yo sospecho. Yo no creo que Juan
se hubiese vuelto loco. Que el doctor, que era el neurólogo, me dice, tu papá está muy mal, pero te quiero decir también que tiene Alzheimer's. Que ya tiene un Alzheimer's avanzado. O sea, va a ser muy difícil, no sabemos qué va a pasar, pero te quiero decir que te prepares. Y bien, pues Juan se había quedado ya dormido, Manuel y yo nos quedamos un rato platicando. En la madrugada suena el teléfono, contesto y era la señorita esta Francisca en un modo muy gritón, muy pedante, muy altanero y grosero también. Pásenme, Juan. Comunicamos la bocina a Juan y Juan, conforme hablaba con ella, discutía, se puso muy alterado. Miedo, le dio muchísimo miedo ir a Francisca. Sí. ¿Por qué te fuiste? Francisca. Tú no me puedes decir a mí nada. Nada de eso. Aquí junto a mí. No. Tú tienes la culpa. Tienes que regresar. No. Aquí es tu lugar. No me jodas. Ahí me iban a matar. Tú querías que me mataran. Me daban toques eléctricos, ¿en serio? Este es tu lugar. Aquí debes de estar. No me puedes decir Tienes eso. que regresar. Claro que te lo puedo decir. No seas cobarde. ¡Ya no me vuelvas a hablar! Escúchame, Juan. Regresa. Buscamos también a los demás personajes que trabajaron en la película y fue así que dimos con el fotógrafo Javier Cruz. Él nos platicó algunas anécdotas de la película. Javier me dijo a mí, quiero que se queme el foro, quiero que se queme. Y lo quemó y de paso quemó pues, a las actrices, ¿no? Yo creo que eso lo inventó en el momento, mano. Agarró y prendió ahí las cortinas y empezó ese incendio ahí. Nadie se lo esperaba, mano. Sí, no. Y bueno, a la mañana siguiente, para nuestra sorpresa, vimos que Juan ya estaba levantado, estaba en el refrigerador. Fue un signo bueno para nosotros, no él que estuviese comiendo vaya, de que estaba comiendo. Voltea a Juan y nos dice, ¿quién dicen que soy? Pues yo extrañado volteo y le digo a Manolo, no nos habremos traído al cabrón equivocado porque se me hizo raro, ¿no? O sea, que no supiera realmente quién era. Entonces ahí fue cuando decidimos que ponerle parte de sus películas de lo que teníamos de La Mansión de la Locura y de Alucarda para que las viera, ¿no? Pero hubo una escena de la película, no recuerdo cuál. Y no sé qué vio ahí. Ajá. No sé qué Creo vio. que era la de las cruces, cuando se incendia la cruz, que se puso muy histérico, como loco. Dijo, yo no pude haber hecho eso, esas cosas yo no las pude haber realizado. Se paró. ¿Salió corriendo? Y salió corriendo. Y gritando, asustadísimo. Hubo un momento donde yo me estaba de veras ahogando. Cuando se muere Alucarda, yo me estaba muriendo, en serio. Y un monje se dio cuenta. Tina Romero, la actriz, se empieza a asfixiar por el humo que estaba emanando del incendio. Pero con el humo que me inyectaban en el vestido, me empecé a asfixiar. Empezó el humo a subir a la tramoya. En la tramoya había gente. Entonces empieza el pánico. Y se empiezan a dejar caer y cosas de esas, ¿no? Y él decía, muérete, y me gritaba más fuerte, muérete, síguete muriendo. Y me gritaba, entonces Alucarda tenía que estar así como toda en trance, ya que Alucarda ya se desintegraba. Si no es por ese monje que está ahí, era un actor que hacía de monje. Entonces ya me acuerdo que me sacó cargando del set. Ni siquiera me sacó caminando, no podía yo ya caminar. También cae una viga incendiada y le cae sobre una monja que era extra. En ese momento corremos a auxiliar a la monja que se estaba incendiando y pues vean. Y lo único que se me ocurrió fue enseñarle un periódico, este periódico, y le dije, este eres tú, el director de las películas que acabamos de ver, el director de las películas que Lalo y yo tanto amamos. Yo soy ese.
Despierto en el hospital. Pregunto por la monja. Yo sabía que, creo que se llamaba Francisca, muy amiga de Juan López Moctezuma. Bueno, el teléfono empezó a sonar también ese día, y sonaba, y como teníamos la verdad miedo de que fuera Francisca, no contestamos hasta que nos cansó tanto timbrazo y preferimos desconectar. Bueno, ya para la noche Juan se durmió tranquilamente y fue entonces que Lalo y yo decidimos maquilarle una sorpresa. Lo llevamos al Desierto de los Leones, donde él había realizado Alucarda. Y Lalo lo llevó a que viera esos senderos. Él empezó a ver todos los árboles que estaban alrededor y de pronto comenzó a tomar una actitud de director. Se asumió como director en ese momento. Pues no creo que no tengo palabras para describir realmente lo que sentí en ese momento, pero era, pues, sería exagerado decir una realización plena en cierto sentido, ¿no? Pero sí fue lograr uno de mis más grandes deseos. Imagínate lo que era estar yo disfrazado de Alucarda frente al director que creó Alucarda y viviendo un momento tan mágico en el que él empezaba a recuperar un poco la cordura. Llegué a donde ellos estaban, Juan volteó, me vio, se impresionó, de momento su mirada fue de terror, pero poco a poco fue tomando otra actitud, nos abrazó y en ese momento comenzó a llorar. A nosotros se nos estremeció realmente en ese momento la sangre, ¿no? De ver que Juan pues realmente estaba ya volviendo a la realidad. Decidimos llevarlo ahora al Chopo, donde se grabó La Mansión de la Locura. Ahí nos estuvo comentando de aquí puse las cámaras, aquí estaban los actores, aquí estaban las cajas con los cristales y las personas adentro. Ya en la tardecita nos fuimos en el carro, en el Volkswagen azul, de regreso, y de pronto en la radio se escucha pues una noticia. Queridos radioescuchas del panorama del jazz, les suplico, si tienen informes de nuestro querido amigo Juan López Moctezuma, hay 2 días que no se sabe nada de él, está en el psiquiátrico y desapareció. Entonces nosotros realmente nos asustamos muchísimo y Juan de inmediato dijo, no, tranquilos, no pasa nada, yo estoy aquí con ustedes y no me secuestraron, al contrario, yo estoy en mis cabales y yo estoy aquí por mi voluntad. Sí les pido también favor pues que me regresen también al hospital pues, para calmar las cosas. Y él nos dijo con una voz muy extraña, muy solemne, nos dijo, algún día sabrán todo lo que hay atrás de Alucarda. Nació realmente una gran amistad entre Juan y nosotros. Diario era ir a verlo, era tener charlas no solo sobre cine, sino sobre la vida en sí. Y afortunadamente con esta misma grabadora, Lalo y yo pudimos registrar las conversaciones que teníamos con Juan acerca de cine, acerca de muchísimas cuestiones de la vida misma, ¿no? Perdí a mi padre sin sentirlo. Murió mi padre y me lo ocultaron. Me dijeron que se había ido de viaje, que volvería algún día, que no me preocupara, que en algunos años estaría de nuevo conmigo, que se había ido a recorrer el mundo.
cuando aparece el triptanol. No lo olviden, triptanol. Triptanol. Combinado con una pedrina, con Lexotan. De pronto aparecen los médicos y me dicen, hay algo más, una novedad, Mr. Moctezuma. Prozac. Es lo último. ¿No han probado el Prozac? No conocen el Prozac. Van mal. Están anticuados. El Prozac es lo nuevo. Y combinado con las otras, Dios mío, es algo maravilloso. Te cura. Te quita ideas de la cabeza, locuras, fantasmas. También Lilith empezó a desvanecerse, a ponerse un poco más pálida, a irse poco a poco. Pero me estaba curando. Pero Lilith se iba, no podía alcanzarla, no podía tocarla, no podía verla. Se iba hasta que ya no la podía ver, tocar. No está, cada vez estaba más lejos, está yendo Lilith. Y un día entonces vuelven los doctores y me dicen, Mr. Moctezuma, tenemos buenas noticias. ¿Está usted curado? ¿Curado? ¿Se puede ir? Estoy curado. ¿Me puedo ir? Y me fui, curado. Y ahora solo me dedico a extrañar a Lilith. A Lilith. Solo extraño a Lilith. Solo me dedico a eso, pero estoy curado. Y fue muy triste ver cómo cambió ese Juan López Moctezuma a otro muy desconocido para todos los que lo ubicábamos en el terreno de un hombre culto, vigoroso, energético, al saber que estaba ya desposeído totalmente de esas posibilidades, cosa que al principio era un cuartito de azotea después de haber vivido en lugares palaciegos en Europa y aquí en México, en las mejores zonas, había caído, como se dice, como la rueda de la fortuna, arriba y de repente hasta abajo. Allí invirtió su poco o mucho capital, porque Juan invirtió en esto del cine todo lo que tenía. En la última etapa yo ya lo vi muy poco. Tenía ideas todas alucinantes, donde mezclaba, desde luego, momentos de Lovecraft. Había llegado a un mundo horroroso en donde estaba enfermo de nuevo y vivía de nuevo en un cuchitrilito y estaba separado, aislado de su familia y de la gente que lo quería. You have to die. Everybody has to die. Un día Juan nos dijo, muchachos, no sé cómo hacer para pagarles todo lo que han hecho por mí. A lo cual yo respondí, Juan, tú nos pagaste todo desde el día en que hiciste Alucarda. Al día siguiente recibimos una llamada de Francisca. En la madrugada. En la madrugada, sí. Muchachos, tienen que venir a ver a Juan cuanto antes. Fuimos como ella nos indicó, antes de lo que normalmente íbamos. Cuando llegamos... Tenía 5 minutos de haber fallecido Juan. Entré yo a la recámara y encontramos a Juan exactamente justo como lo habíamos visto la primera vez. Con el brazo extendido hacia un lado y la pierna extendida hacia un lado, mirando hacia el techo, exactamente como la primera vez que lo conocimos. Y cuando yo llego a esa funeraria, veo que no hay nada. Ni un ramo de flores, nada más el féretro en medio, ni una sola persona. Para mí fue muy triste. No terminó él su vida en una forma muy placentera, que sufrió mucho, pero puede haber sido que todo este tipo de cosas lo hayan enfermado, ¿no? Es posible. Lo dejamos abierto. Yo siento que nunca dejó de ser niño, que hubo a lo mejor unos
unos enormes vacíos. Entonces yo creo que son personajes que se deben a su momento y que su momento incluso los quiso exterminar, ¿no? Y yo creo que Juan estuvo tan obsesionado con lo que hacía que pues todas estas obsesiones lo llevaron a lugares muy peligrosos, de mucho sufrimiento, de mucha soledad. Porque Juan quizá necesitaba también ver el reconocimiento de su trabajo en el público. Pero eso no lo marcaba, él no era un resentido en el sentido profesional del término, sino alguien convencido de que la historia le iba a hacer justicia. Era uno de los abismos más brillantes y portentosos. Encontró él su destino cinematográfico y su manera de comunicarse con las generaciones siguientes. O sea, que esa sensibilidad lleva a los artistas a apreciar cosas en el mundo que los demás no podemos ver. Y de hecho, ellos a través de su obra nos hacen ver esa magia que existe en el mundo. El arte o el teatro, el cine, pues tiene esa forma como de vampiro también, de que tú bebes la energía y la sangre, pero la das a otros, es decir, la transformas. El autor de cine, el guionista, el fotógrafo, el director de cine te está mandando su mensaje. Y ese mensaje a veces lo puedes sentir más allá de la luz que se refleja en tus ojos, ¿no? En casa de Juan, la duda que tenía Manolo de tanto lo que le impactaba del rostro de Alucarda, de qué es lo que le escurría en el rostro, en el ojo, perdón, por fin fue satisfecha, ¿no? Fue contestada. Le pregunta a Manolo a Juan y Juan le dice así en tono, es ketchup. No, sin más, es ketchup. Un día antes de morir, Juanito nos dijo, muchachos, todo lo mío es de ustedes. Nos ha hecho llegar poco a poco, año tras año, cosas de él, maravillosas. El primer año fue toda su ropa. El segundo año fueron las cintas magnéticas, sus discos. Esto es lo que Lalo y yo hemos llamado el tesoro de Moctezuma. Proyectores, pinturas, todo esto lo hemos clasificado a lo largo de los años. Y así poco a poco nos ha inundado de regalos. Y bueno, hemos hecho listas de lo que sus hijas nos han heredado. Desgraciadamente lo único que no encontramos pues, fue la película de Alucarda. Encontramos un tráiler en 35 milímetros, pero la película completa en sí, que es lo que más hubiéramos deseado encontrar, pues desgraciadamente eso no lo encontramos. Después de que murió Juan, pues investigamos mucho alrededor de Francisca, tanto para hablarle de Juan como para quitarnos la inquietud de que, por Dios, tenía que haber existido. Para mí es un ángel o un demonio, como dice. Y realmente nunca la vimos, ¿no? Solo hablamos por teléfono con ella, nunca la vimos. Él sentía este fantasma, Francisca, y él en realidad se llamaba Juan Francisco. Entonces, pues no sé si eso tenga algo que ver con su percepción de la parte femenina. La vida es sueño. Para el vampiro, la vida es pesadilla. Soy
Soy Drácula. Nosferatu. Un vampiro. ¿Cómo están, infelices mortales? Les habla Nosferatu, Drácula, Sots. Juro por lo más alto que el 99% de lo que voy a contar, si no es que el 100%, pues a ver. Era locutor, venía de haber dejado la carrera de leyes, estaba entusiasmado con la cultura popular norteamericana, era un fanático del jazz, Charlie Parker, Miles Davis, Dizzy Gillespie, sobre todo Billie Holiday, desde luego, y también tenía una obsesión por los cómics. Era autodidacta en cuanto desde que para aprender inglés lo aprendía en los cómics. Era muy buen escritor, muy buen productor.
cineasta de los mejores que hemos tenido en México, una gente que sabía realmente de música, de jazz, y aparte pintor también. Eso lo hace abarcar todas las artes. Era un Juan López Moctezuma exitoso. Vivía en una zona privilegiada de la Ciudad de México. Era una persona con una gran riqueza intelectual, una gran creatividad. Y Juan me llamaba mucho la atención por esto. Era muy creativo. Sí, era muy, muy creativo. Pero también tenía interés por lo que es el horror en un sentido más literario. Las historias de Edgar Allan Poe le fascinaban y me acuerdo que siempre me traía libros de Edgar Allan Poe. Muy amable con las damas y pues se dice que como en aquella época y creo que en todas las épocas, pues era carita. Era un hombre atractivo. Era casi un caballero inglés cuando lo conocimos la primera vez. Muy amable, muy educado, vestido de una manera impecable. O sea, tú no le ponías tacha a él cuando entró la primera vez por la puerta a la oficina. Soy Juan López Moctezuma. Fui conductor de televisión, locutor de radio, amante del jazz, director de cine, en especial una, Alucarda, maravillosa. Trabajé aquí y allá. Viví aventuras, cosas maravillosas, y de ahí tengo que contarles algo extraordinario, algo fantástico. Una historia de alguien. Alguien que se encuentra a sí mismo a través de dos personas. ¡Qué maravilla! Drácula. Yo siendo muy niño, 6 años, y encantándome el cine de terror, había tenido bastantes malas experiencias en la noche con pesadillas. Mis padres me habían prohibido que ya viera cine de terror. Yo no, obviamente hacía caso omiso de ello. Pero bueno, siendo consciente del daño que quizás esto me estaba ocasionando, el día que yo decido dejar de ver cine de terror, fue un día que tomé el periódico, lo abro y justo veo el rostro enigmático, muy enigmático, del promocional de Alucarda. Me quedé media hora contemplando cada detalle de esa fotografía. Obviamente yo dije, la promesa que acabo de hacer, la acabo de romper. Busqué todo, absolutamente todo alrededor de esta película. Obviamente no la pude ver de inmediato, era una cinta para adultos. Pasó aproximadamente un año, yo seguía tras la pista de esta cinta. Le ofrecí dinero a un primo para que me llevara a ver la película de Alucarda y me sacara de las clases de karate que me obligaban a tomar. Él no quería, pues porque era una película para adultos con escenas fuertes. Cuando llegamos al cine, el señor de la entrada pues tampoco nos permitía la entrada. Le dije a mi primo pues que le ofreciéramos algo de dinero. El señor por fin aceptó que entráramos. Cuando entramos al vestíbulo, estaba lleno de señores pues ya mayores. Ahí reinaba la lujuria. Quizá yo era el único niño ahí y que iba con otra perspectiva de ver esa película. Cuando entramos a la sala, la película ya había comenzado, estaban apareciendo los créditos. Y desde las primeras imágenes de Alucarda, estas me atraparon. La película en sí ocasionó estragos en mí, pero unos estragos sublimes, bellos. El ver unas escenas de terror, de belleza de esa manera, definitivamente cambiaron mi vida. Yo sentía cuando miraba la película que Alucarda me estaba retando directamente a mí, que me miraba a los ojos y me decía, investígame quién soy, de dónde vengo. Era como si mi propio reflejo me estuviera llamando. Yo te puedo platicar de Juan, de su juventud. Introvertido, desde muy pequeño le gustaba dibujar, pero dibujaba para hacer cine. Porque él empezó como pintor. Él lo que quería era ser pintor. Estuvo en Esmeralda, estuvo en San Carlos como pintor. Fue también un apasionado de la lectura. Sin ser universitario él, tuvo ahí la entrada para formar 2 programas de radio que todavía a la fecha a veces pasan. Creo que fue el de los impulsores del jazz en México. Ateo, ¿verdad? Gracias a Dios. La familia. Mi hermano, yo, mi papá y mi mamá. Y en ese tiempo mi papá era juez en el DF. Este era Juan, ¿verdad? De aquí, haciendo la primera comunión con mi madre.
madre y fui a vivir con esta familia, mi abuelastro y mi tiastra. Bueno, yo todos los días me iba a la escuela en la mañana con el abuelastro hasta Ciudad Universitaria y de ahí en la tarde nos íbamos a donde trabajaba, que era en el hospital, allá en la calle del Carmen. Entonces él me decía, te quedas aquí quietecito y sentadito sin dar lata. Y bueno, yo nunca hice caso, ¿no? Obviamente. Yo tomé mi libertad y fui caminando por todo el hospital. Aburrido y sin hacer nada, pues fui explorando todo el hospital hasta que bajé al sótano y encontré una puerta entreabierta y me dio curiosidad de entrar. Justo cuando entro sentí un terror, una cosa muy fea, ¿no? Un dolor, un sufrimiento al ver en una camilla el cuerpo desnudo de una mujer en el que yo obviamente de inmediato imaginé que era mi madre, ¿no? Con todo este problema que yo veía a mi mamá en todas las mujeres que se le parecía. Pero al mismo tiempo, bueno, fue algo fascinante, excitante para mí, ¿no? Me había llenado de excitación, ¿no? A mi corta edad de 9 años, bueno, con su piel dura tal vez, pero al mismo tiempo se veía tan suave, su cabello, sobre todo esa mirada perdida, ¿no? De los ojos abiertos del cadáver. Algo muy excitante al mismo tiempo para mí. Claro, primero la locura, luego todo empieza a cambiar. El mundo es diferente, está al revés, el sol no ilumina, es turbio, es diferente, todo es distinto, hasta que al fin el refugio, encontré el refugio, el pequeño refugio en un pequeño lugar, Venice, la pequeña Venice, en California, claro. La Venecia gringa, le decía. Bueno, y ahí, Lilith fue la primera mujer de Adán. Lilith, maravillosa Lilith, y fue mi mujer. ¡Mi mujer! Lilith. Dans la feuillée, écrin vert taché d'or. Dans la feuillée, incertaine et fleurie. Sé que se casa Juan con alguien muy connotado, que le ayuda muchísimo en su profesión. Él se casó con mi mamá cuando yo tenía 5 años. Escribía los scripts con él, le ayudaba en lo que era el vestuario, la dirección artística, sobre todo en La Mansión de la Locura. También ayudaba muchísimo cuando hacía sus programas de tela de juicio. Yo recuerdo que mi mamá se la pasaba días contactando a las personas. Se compaginaban muy bien los dos porque él era como muy creativo, pero muy impráctico. Y mi mamá era como que le resolvía toda esa parte de su vida. O sea, él era muy distraído también para vestirse. Usaba calcetín de un color, otro de otro. Y mi mamá siempre lo quería impecable. Porque tenía que hacer esta imagen en la tele. O sea, lo bonito es que mi mamá apreciaba la parte artística de mi papá. Pero ella también entendía que para poder mantener a una familia y todo eso tenía que también ser una persona práctica. Porque a veces, aunque él ya no quería estar ahí, él quería hacer películas. Pero pues mi mamá le decía, para hacer películas primero hay que tener el dinero para hacer la película, juntar el dinero, hacer la película y mientras tanto, o sea, hay que tener con qué comer. Mi mamá era la que llevaba las cuentas, era la que organizaba todo. Era en un sentido como la persona que es la productora, ¿no?
después de que vi la película, pues para mí fue un shock mental. Penetré exactamente en un mundo que yo ya había imaginado. Inclusive te puedo decir que muchas de esas imágenes yo las había ya dibujado de niño. Entonces fue un momento mágico que derivó en una obsesión. Empecé a dibujar a Lucarda a diario, empecé a coleccionar todo lo que tuviera que ver con la actriz Tina Romero y mi obsesión creció y creció y creció al grado de que, bueno, todavía conservo una caja llena de todos esos dibujos que yo hacía de Lucarda, de los recortes de los periódicos, cualquier cosa que tuviera que ver con Tina Romero o con cualquier persona que había salido en la Lucarda para mí era importante. Obviamente esta obsesión pues creció a tal grado que pues mi mamá sí empezó a notar raro esa colección tan despampanante de esta película. Los primeros recortes me los tiró mi mamá porque dijo que me pasaba, que eso no era normal. Pero bueno, bajo esta obsesión, pues obviamente no se podía quedar ahí y yo empecé a coleccionar más y coleccionar más. Lo que más me llamó la atención de ese rostro era algo que escurría del ojo. No sabía yo si era una gota de sangre o una tira de cabello. Y hoy en día puedo decir que no sé qué es lo que me llamó tantísimo la atención y qué es lo que despertó tanta curiosidad en mí. Este es mi cuarto, es un cuarto pequeño, como mi propio mundo, porque realmente en él solo entran muy pocas cosas las que yo permito y muy pocas personas también. Mi infancia fue caracterizada principalmente por un total autoaislamiento, un pequeño mundo también, del cual solo formábamos parte yo y mi madre. Mi madre para mí fue todo y lo es todo. Es la persona pues a la que más he amado en mi vida, a la que más he venerado, respetado, le he rendido casi culto a mi madre. Cuando entré a la secundaria, pues los demás niños o adolescentes pues ya estaban clavados en esos rollos de enamoramientos o de sexualidad. Yo no, yo era mucho más chico que ellos. Entonces pues yo seguía más bien clavado en mi mundo infantil. Y en ese entonces mis amigos imaginarios eran Parchís. Tanto así que yo llegué a ser presidente del Club Amigos de Parchís. Yo era el encargado de coordinar las cartas que le enviaban al grupo y hacérselas llegar. Otra de las cuestiones que caracterizó mucho mi infancia fue mucho odio, muchísimo odio. Una de las cosas que a mí me apasionaba de niño, por ejemplo, era leer libros de brujería. Y yo me preguntaba cómo puede ser posible que a través del pensamiento alguien pueda causar daño a otros seres. Entonces yo, según practicaba en cortarles cabello a algunas personas, hacer lo que se llama una guanga, o sea, un fetiche, una muñeca, y clavaba alfileres y veía la reacción de la persona a ver si le estaba pasando eso. Recuerdo muy bien que mi primer experimento de vudú fue con mi perro Terry. Bueno, era el perro de mi hermana, pero me caía un poco gordo. Era muy escandaloso. Y además solía morder a mi cuyo. Inclusive mi propio padre me orilló a hacer cosas como estudiar cosas que yo a veces no quería, practicar deportes que a mí no me gustaban. Y pues con él también a veces practiqué un poquito eso. Claro, nunca funcionó. Yo oía pláticas entre mi mamá y mi papá sobre que yo era una persona extraña, que me comportaba muy extraño en la escuela. En la obra cinematográfica de Juan empieza tardíamente cuando los de su generación ya han tenido las facilidades de filmar, facilidades que casi todos desaprovechan. Llegó justo en el momento en que se gestaba un movimiento que era muy allegado a sus intereses. Jodorowsky viene a México, trae consigo todas las premisas del pánico, ¿no? Que son simultaneidad, horror, humor. Entonces era básicamente un cine independiente que yo creo que no lo hacían con el afán de ganar mucho dinero. Y vaya, era un cine que se hacía prácticamente por amor al arte, ¿no? Al arte pánico en particular. A pesar de que se ha dicho de que se trata de un cine muy pobre técnicamente, de que se le ha denostado por ese aspecto, yo creo que su principal objetivo era hacer imágenes que nunca se olvidaran. No eran comedias, no eran melodramas, no eran películas de terror. Por supuesto se debe a que pues no eran directores per se, ¿no? Sino que eran artistas multidisciplinarios. Esta espontaneidad, el crear universos
con los recursos que se tenían a la mano, el no ser tan serios, el no ser tan estrictos. O sea, todo este tipo de profanar cosas que ya eran muy sagradas. No asocio en rigor a Juan López Moctezuma con el movimiento Pánico. Creo que coincidieron. Esa idea de ir hasta el final del descabellamiento de los personajes. Pero no toda esta poesía o todo ese lirismo prefabricado. Con lo que yo asocio a Juan es con Juan. Él era su propio movimiento. Él resentía muchísimo el no ser comprendido en sus términos. Sufría una gran desilusión y tristeza cuando fallaba en algo o cuando no se interpretaba bien lo que él estaba haciendo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Puedes dar un antigripal, por favor? ¿Para niños? Sí. Mira, tengo este. Me acuerdo perfectamente cuando yo vivía solo con mi mamá y mi abuelita. Mi mamá era una mujer muy trabajadora, muy luchona, se iba mucho, por ejemplo, a McAllen y a Estados Unidos, a Texas, a comprar ropa y payuca, ¿no? Sobre todo para venirla a vender. Y era muy movida, ¿no? Muy abierta, ¿no? Muy inteligente, como persona muy grande, ¿no? Porque cuando ella quedó embarazada de mí, todo el mundo le dijo, pues aborta. Y ella dijo, no, yo lo quiero y me lo voy a quedar y sin su ayuda. Y se echó, sí, el paquete sin ayuda de nadie, ¿no? Esta es mi mamá. Bueno, pues mi mamá era modelo. Muy bonita, muy valiente, llena de energía. Me acuerdo una etapa muy, muy feliz. Me acuerdo perfectamente el día que mi mamá se casó con Gerardo, aunque yo no sabía que no era mi papá, pues sí, lo tenía como un padre, ¿no? Me llevaba muy, muy bien. De hecho, al contrario, a veces, mi mamá era la estricta a veces que quería que estudiara más y que le echara más ganas en las cosas. Y Gerardo era así como que, no, pues déjalo más aquí. Entonces yo a veces me iba más con Gerardo, por ejemplo, para que me consintiera más en el aspecto de dejarme hacer las cosas, ¿no? Teníamos una vida familiar padre. Los domingos nos la pasábamos en todos lados, en balnearios, Hasta los 9 años aproximadamente vivimos así. El último año o 2 años tenían muchos problemas ya de identidad, yo creo. Se peleaban mucho, discutían mucho. Una vez sí, este cabrón agarró otra casa de mi mamá. Me mandaron a casa de una hermana de ellos, a mí y a mi hermano, como de vacaciones, digamos, pero no nos decían nada. Mi mamá no me hablaba por teléfono, Gerardo no nos hablaba por teléfono, no sabíamos nada. Durante 3 meses, o sea, yo no sabía, ni mi hermano ni yo sabíamos que mi madre había muerto, nos habían mandado a otras casas. Yo empecé a sospechar porque yo veía a todo el mundo llorar y preocupado y de negro. Me dijeron que lo que había ocurrido. Después de eso, una semana más o menos, me dijeron que, pues, bueno, que Gerardo estaba en la cárcel. Cuando nos llevaron a visitarlo, cuando a mi hermano y a mí, pues él nos contó que él no había sido, que le habían hecho una injusticia. Y pues yo le creí, de algún modo yo le creí, porque pues bueno, pues era para aquel entonces mi padre, ¿no? Yo no sabía que no lo era. Cuando me dan el expediente, cuando yo tengo el expediente, obtengo más bien el expediente, porque no me lo dejaban tener, y vi las fotos de los acontecimientos, ¿no? De mi madre que había sido ahorcada, golpeada y todo, pues todo el amor que pude haber tenido, que tenía para él, se convirtió en un odio extremo, ¿no? En un desconcierto y en un tratar de entender por qué, el por qué, ¿no? Él me había dicho una cosa, ¿no? Realmente, él me había dicho que él no había sido y yo le creí, porque siempre le creí. Y fue un choque emocional muy, muy fuerte, tanto que lo odio a muerte, ¿no? Como para matar.
me cambió por lo completo. No sé cuál hubiera sido mi vida, ¿no? Yo tenía 9 años cuando todo esto ocurrió, pero sí. Mi vida hubiera sido distinta, otra. Yo hubiera sido piloto de avión. Generalmente trabajaba durante la semana de lunes a viernes. Yo lo veía más bien en las noches cuando llegaba del trabajo, pero sí recuerdo que siempre lo veía en el noticiero de la noche. Ya en los fines de semana, que era el tiempo en que estaba con la familia, se la pasaba llevándonos a los museos. Cuando vivíamos en Europa todo el tiempo nos llevaba a diferentes pequeñas ciudades. Siempre que íbamos con él era divertido.